pasada estuvimos hablando sobre la declaratoria de incapacidad o de interdicción. No sé si alguien tiene alguna duda de ese tema. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Si se recuerdan, en la clase anterior estuvimos hablando algo sobre los exámenes. Y surgió el tema aquel de el ejercicio de la patria potestad y sobre todo la administración de los bienes por parte del padre. Ya confirmando, fue la tarea que me quedó pendiente de mí, confirmando cuál era el texto vigente de la ley, por lo tanto que era lo correcto en este caso. El artículo 255 del Código Civil, según su texto vigente, que es una reforma introducida a través del decreto 80-98, dice: mientras subsiste el vínculo matrimonial o la unión de hecho, el padre y la madre ejercerán conjuntamente la patria potestad, la representación del menor o del incapacitado y la administración de sus bienes. La tendrán también ambos padres conjunta o separadamente, salvo los casos propuestos en el artículo 115, o en los de separación o de divorcio, en los que la representación y la administración la ejercerá quien tenga la tutela del menor o del incapacitado. Entonces, si estamos en lo dicho de que, pues en este caso, en el plano teórico existía la posibilidad de que ambos padres hubieran tenido la administración, por lo tanto ambos padres hubieran tenido que ser demandados en este juicio de rendición de cuentas, salvo que por alguna razón justificada uno solo de ellos hubiera tenido esa administración, como en caso de fallecimiento de la madre o que hubieran sido divorciados, etc. Continuando con la clase, nos correspondería platicar de la declaratoria de ausencia. Este tema de la declaratoria de ausencia lo encontramos fundado esencialmente en el artículo 42 del Código Civil. La norma dice que es ausente la persona que se halla fuera de la República y tiene o ha tenido su domicilio en ella. Se considera también ausente para los efectos legales la persona que ha desaparecido de su domicilio y cuyo paradero se ignora. Entonces, eso sería como el fundamento sustantivo de este procedimiento de la declaratoria de ausencia. Esos son los casos de procedencia en los cuales se puede declarar. Aquí ya vemos, si se recuerdan la clase pasada, les decía yo que en estos temas de contribución voluntaria, el Código Civil y el Código Procesal Civil y Mercantil muchas veces regulan la misma cosa, regulando el Código Civil aspectos que son procesales o el Código Procesal Civil y Mercantil aspectos que son sustantivos, y al final de cuentas los dos códigos tratan lo mismo, tratan sobre los mismos puntos, pero a veces no los tratan de la misma forma. Es decir, hay casos como lo que veíamos la clase pasada, que no importa, porque al final de cuentas es dicho de otra forma, pero es prácticamente lo mismo. En este caso sí tenemos una diferencia más o menos sustancial, y es el hecho de que el Código Civil establece una clasificación de la ausencia, mientras que el Código Procesal Civil y Mercantil trata la ausencia como que estuviéramos hablando de una sola cosa, cuando en realidad sí debería existir esta clasificación, sobre todo atendiendo a que el procedimiento varía un poco según el tipo de ausencia de que estamos hablando. Entonces, pues vamos a entender o vamos a seguir la clasificación que tiene el Código Civil, es decir, sí vamos a tomar en cuenta que existen distintos tipos de ausencia. ¿Y a qué obedece esta clasificación? Básicamente, ¿para qué me interesa a mí esa declaratoria de ausencia? Porque dependiendo de para qué me interese a mí o por qué me interese a mí, van a ser distintas las facultades que al final le van a dar a ese representante de la ausente si es que finalmente se declara por otras diligencias. Ahí está básicamente la distinción. Entonces tenemos, para empezar, una ausencia que es para representación en juicio. Esta la encontramos en esos artículos del Código Civil del 43 al 46. El artículo 43 dice que toda persona que tenga derechos que ejercitar, obligaciones que cumplir en la República y se ausente de ella, deberá dejar mandatario legalmente constituido con todas las facultades especiales para responder a las obligaciones del mandante, y si no lo hiciere, se le declara
declara ausente a petición de parte. La declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que ha de responder a una demanda o hacer valer algún derecho en juicio. Si el ausente hubiera dejado apoderados sin facultades suficientes para la defensa en juicio, el cargo de defensor judicial recaerá de preferencia en este. Por falta de apoderado, puede nombrar a una persona de notoria honradez a raíz de competencia. Termina el cargo de defensor judicial del ausente desde que termine el litigio en que se le nombró, desde que se provea de guardador de bienes al ausente y desde que el ausente se persone exclusivo por medio de apoderado. Entonces, ¿de qué se trata eso? Aquí la idea es que estamos hablando de una persona que por alguna razón debería comparecer a juicio. Tendría algún interés que defender en juicio, ya sea como demandante o como demandado. Si yo soy demandante, tengo el problema de que si no logro hacer una notificación válida a esta persona, mi proceso no va a avanzar. Sobre todo cuando la ausencia se da antes de que la persona sea emplazada. Si ya lo emplazaron, pues no importa, si no quiso comparecer al proceso, se seguirá el juicio en su rebeldía y se acabó. Pero si esta persona se ausenta del país antes de que yo lo demande, o ya habiéndolo yo demandado, pero antes de que se le pueda emplazar, recordarán ustedes que dentro de las normas que regulan las notificaciones tenemos que, si la persona está fuera de la República, la notificación no se puede efectuar, el notificador tiene que abstenerse de hacer la notificación. Entonces, en esas circunstancias, pues si es una persona que salió de viaje porque tenía que salir 2 días por trabajo y va a regresar, no importa. O si es una persona que se fue de 2 semanas de vacaciones, no importa. O si es una persona que a lo mejor se fue a estudiar un montón de tiempo o se fue con el ánimo de irse a trabajar a otro lugar, qué sé yo. Entonces no podríamos tener a este que está en Guatemala queriéndolo demandar o queriendo que avance su proceso indefinidamente en esa situación de que no se puede hacer algo, sobre todo considerando que ese emplazamiento va a servir para cumplir la prescripción, etc. Entonces aquí la idea es, si yo quiero demandar a este que se ausentó del país, puedo pedir que se le declare ausente con el único objeto de que el juez le nombre un representante que lo va a defender en ese proceso. Luego la otra posibilidad, siempre hablando de esta misma declaratoria de ausencia para representación en juicio, es que esta persona tenga algún derecho que hacer valer en juicio aquí en Guatemala como demandante. Entonces a lo mejor es alguien que era propietario de un bien, el bien no le está arrendado y ya habría causal suficiente para demandar la desocupación del bien, pero como no está la ley propietario, pues no se puede plantear la demanda. Y entonces resulta que un pariente del ausente dice, pues esos intereses de este familiar mío no deberían estar desatendidos, entonces debería haber alguien que lo represente para poder plantear esta demanda. Idealmente, se supone que si la persona se ausenta del país debería estar un mandatario, que es lo que establece por ahí una de las normas que leímos. Pero como normalmente eso no pasa, entonces está este procedimiento para constituirle lo que sería un sustituto de ese mandatario, alguien que lo va a poder representar en el proceso. Esta variante de la ausencia tiene la particularidad de que es únicamente para el proceso en el que se le nombró. Incluso dice dentro de las causales para que termine ese cargo de defensor judicial está el hecho mismo de que termine el proceso en el que se le nombró. Entonces, si después resulta que se promovió la ausencia para que en representación de este ausente pudiéramos demandar a alguien y luego hay necesidad de demandar a otro, o ahora demandan a aquel que había sido declarado ausente, habrá necesidad de promover otras diligencias, porque esta es específicamente para un proceso en particular. Si hace que voy a promover 2 demandas, pues podré pedir la declaratoria de ausencia para los 2, si son 3, etc. Pero en mi solicitud de ausencia delimito el marco de las facultades que va a tener la persona, solo se va a nombrar defensor judicial para representar al ausente en aquellos casos en que se haya solicitado específicamente. Igual que todo se inicia con una solicitud y el juez dicta una resolución. Entonces, como tenemos este conflicto entre las dos leyes, en el sentido de que el Código Procesal Civil y el Código Civil trata el tema estableciendo una clasificación de las ausencias y el
Código Procesal Civil y Mercantil trata el tema como que solo hubiera uno, pues tenemos que más o menos ajustar el procedimiento que establece el Código Procesal Civil y Mercantil, porque en el Código Civil no tenemos muchas disposiciones procesales, tenemos más o menos regulado cómo son los casos de procedencia, pero no tenemos muchas disposiciones procesales en cuanto a la ausencia. Entonces el artículo 411 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que pedía la declaración de ausencia. El juez, con intervención del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, mandará a recibir información que compruebe lo siguiente. Primero, el hecho de la ausencia. Segundo, la circunstancia de no tener el ausente parientes o mandatario con facultades suficientes, ni tutor en caso de ser menor o incapacitado. Tercero, el tiempo de la ausencia. Con la solicitud deberán acompañarse los documentos que conduzcan a probar los extremos indicados en este artículo. Entonces, pues debería hacer uno alguna investigación previa a plantear la solicitud de ausencia, sobre todo verificar en el registro de poderes si esta persona tiene un mandatario. Entonces, si tuviera un mandatario, nos ahorramos de todo el problema. Y en caso que no lo tenga, pues obtener una constancia o una certificación que así lo acredite. Lo dice el 402. El juez nombrará un defensor judicial que exclusivamente pondrá a su cargo la representación judicial del asunto ausente. Entonces, aquí dice, el juez en la resolución ordena pruebas, nombra un defensor judicial. Este defensor judicial es un defensor judicial que va a defender a este presunto ausente en las diligencias de ausencia. Todavía no es aquel que queremos para que lo represente en el proceso que motivó mi interés en pedir la declaratoria de ausencia, sino simplemente para que lo represente en estas diligencias, porque a lo mejor pudiera tratarse de una persona en la que no concurren los presupuestos para poder ser declarado ausente. A lo mejor es alguien que sí está en el país o que salió del país pero dejó un mandatario, etcétera. No hay razones suficientes para declararlo ausente. Entonces este defensor judicial es solo para estas diligencias. Y sigue diciendo, y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. Ahora, aquí estamos hablando de una declaratoria de ausencia para representación en juicio. Entonces aquí esta última parte no la tomamos en cuenta porque no interesa para los efectos de la ausencia. Eso sería con la otra variante de ausencia de la que vamos a hablar. Aquí si se pierden los bienes no importa. Si alguien le hubiera interesado proteger esos bienes, hubiera iniciado unas diligencias de ausencia. Es la otra variante. Entonces esta última parte lo vamos a ver acá. Sigue diciendo, en la misma resolución se ordenará la publicación de las resoluciones del diario oficial y en otro de los medios de circulación por 3 veces durante un mes, debiendo contener un edicto en la relación del asunto para que así obedezca la declaración de ausencia, la citación al presunto ausente, la convocatoria a los que se consideren con derecho a representar o la fecha firma del secretario del tribunal que se acude. Entonces, eso sí, ordena el juez publicar la solicitud. Luego, igual que en todos los casos, se deben llevar a cabo esas actuaciones que corresponden al procedimiento del que estamos hablando. En este caso, hay que recibir las pruebas sobre todos esos extremos que decía el artículo 411 y además hay que hacer la publicación. ¿En qué orden? No importa. Puedo, si quiero, ver que el juez reciba las pruebas y esperar el resultado de esas pruebas para no gastar por gusto. Puedo hacerlo paralelamente para que mientras pasa el tiempo de las publicaciones y ya se están recibiendo las pruebas y así no pierdo el tiempo, que sería lo ideal. O si se me ocurre, puedo hacer primero la publicación y después luego las pruebas. No importa, lo que importa es que todo se lleve a cabo. De aquí podría resultar una oposición, y la oposición podría ser en uno de dos sentidos. Podría ser que alguien comparezca y diga, está bien, no tengo problema con que declaren ausente a esta persona. Con lo que tengo problema es con que el nombre como representante a ese que el solicitante pretende que nombre. ¿Se recuerdan? Leímos una norma en el Código Civil que decía que si dejó mandatario sin facultades suficientes este ausente, preferentemente le iba a recaer el cargo. Entonces a lo mejor yo estaba solicitando las diligencias, estaba pidiendo que el cargo recayera en alguien completamente ajeno a la situación. Entonces podría comparecer alguien, incluso este mismo mandatario, a decir, mire, de conformidad con el Código Civil, yo soy mandatario, no tengo facultades suficientes para esto que quiere esta persona, pero sí soy mandatario, entonces el cargo debería recaer preferentemente en mí. O cualquier otra razón, un pariente que pida tener la representación o lo que ustedes quieran. La otra posibilidad
es que la oposición sea total, es decir, lo que no quiere este que se está oponiendo es que se declare ausente a la persona. Y entonces, dependiendo de cómo, en cuanto a qué sea la oposición, así va a ser el trámite. Si es en cuanto a la representación, es un procedimiento de los incidentes, y si es en cuanto a la declaración de ausencia en civil, es un juicio sumario. Dice el artículo 403, si varias personas se disputaran el derecho de representar al ausente, la cuestión se resolverá en forma de incidente, y al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga el mejor derecho de acuerdo con lo que dispone el Código Civil. Si hubiera oposición a la declaración de ausencia, el asunto será declarado contencioso y se sustanciará en la vía sumaria. Entonces, tenemos, buenas tardes, tenemos, si hubiera oposición, hay que esperar a que esté resuelta para que el procedimiento pueda continuar. Si no hubiera oposición, pues entonces ya el procedimiento queda en situación de pasar a la siguiente etapa, que es la intervención de ese defensor judicial que le habían nombrado en aquella primera resolución y la de la Procuraduría General de la Nación. Es decir, que es este defensor judicial que le nombraron acá. Es decir, la función de este defensor judicial, como veíamos, era verificar que los intereses de esta persona en las diligencias de declaratoria de ausencia estuvieran adecuadamente protegidas. Entonces, pues ya que se hicieron las publicaciones y se hizo lo demás, pues habrá que darle una audiencia para ver si él tiene alguna objeción. Entonces dice el 414, recibir la información y pasar al término de las publicaciones, el juez con intervención del Ministerio Público y del defensor judicial. Aquí ya vemos lo que les decía la clase anterior. Hay diligencias de estas de jurisdicción voluntaria en las cuales la misma regulación por el orden que tiene las etapas que deben diligenciarse nos pone en evidencia que lo último que pasa es la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Hay otras en que no, pero de todos modos así debe ser, siempre lo último que pasa es la audiencia de la Procuraduría. Entonces, en este caso, por ejemplo, están citados en el orden inverso, dice con intervención del Ministerio Público y del defensor judicial, aunque la ley lo establece en ese orden. En el proceso, en el procedimiento, primero se le da audiencia a ese defensor judicial y después se le da audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y entonces ya está, después de que se le dio su audiencia a la Procuraduría General de la Nación, ya se puede resolver. Entonces, si retomamos el 403, en la parte final del primer párrafo, dice que si hay una oposición en cuanto a quién va a representar a la ausente, se sustancia como incidente, y dice, al declararse la ausencia, el juez nombrará a la persona que tenga mejor derecho de acuerdo con el Código Civil. Entonces, con este incidente pasa más o menos lo que pasaba con las excepciones planteadas en cualquier estado del proceso en el juicio sumario. ¿Se recuerdan ustedes que se tramitaba todo el incidente, pero el juez no dictaba las excepciones, un auto que resolviera las excepciones, sino que esperaba para poder resolver la sentencia? Más o menos lo mismo pasa aquí, se sustancia el incidente, pero el juez no dicta un auto resolviendo un incidente, sino espera a que se agote el resto del trámite, y es en este auto, el auto que resuelve las diligencias, en que el juez resuelve también el tema de la oposición en cuanto a quién podría representar a este ausente. Entonces dice que con la intervención de la Procuraduría General de la Nación y del Defensor Judicial declarará la ausencia si procediera y nombrará un guardador, quien asumirá la representación judicial del ausente en el caso de los bienes que los hubiera. Aquí volvemos al tema de que como el Código Procesal Civil Mercantil está redactado a presupuesto de una sola clase de ausencia, no es exactamente como lo dice aquí que se procede al final. Si nos retomamos el Código Civil, en su artículo 44, que dice: la declaratoria anterior tendrá como único objeto nombrar defensor judicial al ausente para los casos en que deba responder a una demanda o resolver
juicio. Entonces, si ustedes ven, en este primer procedimiento, en esta primera variante de la ausencia, tenemos dos nombramientos de cargo de defensor judicial. El cargo se llama exactamente igual, pero sirve para distintas cosas. Primero, ahí en la primera resolución, se nombra un defensor judicial que va a defender al ausente durante estas diligencias. Luego, cubierto todo el procedimiento, cuando el juez resuelva y diga declaro por lugar estas diligencias de ausencia, por lo tanto declaro ausente a este señor, y entonces le voy a nombrar un representante, ese representante se llama también defensor judicial, solo que ahora las facultades de este van a ser para defender al ausente en ese juicio que motivó que se pidiera la declaratoria de ausencia. O sea, como demandante o demandado, va a tener sus facultades de representación en aquel proceso. ¿Dudas de esta variante de ausencia? Sí. Hay periodos, o sea, sí hay oposiciones, pero hay un periodo específico. No. Con cualquier momento pueden poner. Sí, lo que establece la norma es se van a hacer las publicaciones y esas publicaciones se van a hacer dentro de cierto periodo. Entonces dice, pasadas las publicaciones, si no hay oposición, se le da audiencia al Defensor Judicial y a la Procuraduría y vamos. Entonces, en la solicitud ya no, parte de las peticiones ya no sería que se nombre a un guardador, sino tendría que ser a un defensor judicial. ¿Más dudas? Bueno, entonces veamos la otra variante de la ausencia. La otra sería la ausencia para guarda y administración de los bienes del ausente, que la fundamos en estos artículos del Código Civil. Primero el 47 dice: cuando el ausente tenga bienes que deban ser administrados, cualquier persona capaz o el Ministerio Público puede denunciar la ausencia y solicitar el nombramiento de guardador de sus bienes. El juez nombrará un defensor específico en estas diligencias que exclusivamente tendrá a su cargo la representación judicial del presunto ausente y dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el defensor. Si el ausente hubiera llegado a mandatario, se procederá como lo expresa el artículo 45, es decir, recayendo preferentemente en la representación. La ausencia debe ser declarada judicialmente. Concluido el procedimiento respectivo y hecho el nombramiento definitivo del guardador, la persona designada entre las que menciona el artículo que precede recibirá los bienes, llenando previamente los requisitos legales y asumirá la representación del ausente, cesando en sus cargos el defensor específico y el depositario provisional. 50. El representante del ausente es administrador de los bienes de este y tiene las mismas obligaciones, facultades y prohibiciones de los tutores en lo que fueran aplicables. Y 53. Termina el cargo de guardador cuando se persona el ausente por medio de apoderado, cuando se extinguen los bienes que van a pertenecer al ausente, cuando fallezca el guardador, se le admite la renuncia, se renueva del cargo según las reglas establecidas por el tutor en lo que fueran aplicables, en cuyos casos el juez procederá de oficio a nombrar un nuevo guardador, y cuando se da la administración a las personas que indica el artículo 55. Entonces, con esos antecedentes podemos tramitar estas diligencias. Aquí la situación varía de forma total. En las diligencias anteriores, la declaratoria de ausencia tenía como único objeto nombrar a esta persona a alguien que lo defendiera en un proceso en particular en el cual teníamos interés que se participara y así ya fuera como demandante o como demandado. Aquí la preocupación esencial son los bienes. Hay bienes que necesitan ser administrados y no los podemos dejar abandonados. Entonces se nombra a este guardador para que se encargue de esos bienes del ausente. Entonces, igual que en el caso anterior, o igual que en todos los casos, se inicia esto como una solicitud y el juez dicta igual una resolución, solo que ahora las diligencias que va a ordenar el juez ya son más, porque esta ausencia para guarda y administración de los bienes sí ya se acopla más a lo que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, algunas cosas que dijimos en el Código Procesal Civil y Mercantil que en la otra variante de ausencia no operaban, sí operan acá. Entonces ordena recibir las pruebas, igual que en el caso anterior, sobre los mismos extremos, el tiempo de la ausencia, que no tiene representante, etc. Se le nombra un defensor judicial que lo va a defender exclusivamente en estas diligencias. Igual este defensor judicial es solo para que represente al presunto ausente en las diligencias de ausencia. Luego se ordena publicar la solicitud, igual, pero ya empiezan aquí las variantes.
regresemos al Código Procesal Civil y Mercantil. En el artículo 412 decía, más o menos a mitad del primer párrafo, dictará las providencias necesarias para asegurar los bienes, nombrando un depositario que puede ser el mismo defensor. Les decía yo, en la otra variante de ausencia, que es para representación en juicio, no interesa o no se hace esto porque a las diligencias de ausencia, para efectos de las diligencias de ausencia, esos bienes no interesan. Entonces no se nombra ese guardador de los bienes o ese administrador de los bienes. En cambio, en este caso, sí opera esto, porque precisamente las diligencias de ausencia se piden para que no queden los bienes. Entonces, se nombra un depositario y se dictan las providencias necesarias para asegurar los bienes. Luego, en cuanto a trámite, es lo mismo. Se reciben las pruebas, se hace una publicación. Bueno, van a disculpar el ruido porque están en clase y no puedo hacer nada. Entonces, se reciben las pruebas, igual que en el caso anterior sobre los mismos extremos, se hacen las publicaciones, igual citando a los que pudieran tener interés. En cuanto a la oposición es lo mismo, puede haber oposición solo en cuanto a quién va a representar al ausente, que es diligencia con incidente, o en cuanto a la declaratoria de ausencia en sí misma, que es diligencia en juicio sumario. E igual, si no hay oposición o una vez que esta ha sido resuelta, se le da intervención a la Procuraduría General, al Defensor Judicial primero y luego a la Procuraduría General de la Nación. Luego, si todo está bien, el juez resuelve las diligencias, la declara con lugar, y al declarar vez con lugar, declara la ausencia obviamente, y nombra a un guardador. Ya no nombra a un defensor judicial como ocurría en el otro caso, sino aquí lo que nombra es un guardador. Y entonces aquí el tema del cargo del guardador es que tiene amplísimas facultades. Porque en el otro caso, en el de la ausencia para representación en juicio, recordarán ustedes que las facultades que tenía esta persona eran únicamente de representación judicial y no de representación judicial en general, sino solo para el caso o para los casos que específicamente se hubieran mencionado en la solicitud. Aquí este guardador tiene facultades para administrar los bienes, no las tiene el otro, y también tiene facultades de representación judicial. Pero a diferencia de lo que pasa en el otro caso, este no tiene facultades de representación limitadas solo para un caso, tiene facultades de representación judicial general. Este sería como el equivalente al administrador único de una sociedad anónima. El administrador único de una sociedad anónima, por el hecho de su nombramiento, tiene la representación legal de la sociedad para todos los actos de su vida civil, de la vida civil de la sociedad, y además tiene la representación legal de la sociedad para cualquier acto en el que sea necesario representarlo. Más o menos esa amplitud de facultades tiene esto, obviamente referido a una persona civil que es el ausente. En el otro caso, el caso de la ausencia para representación en juicio, es más parecido a lo que sería un mandato especial, pero muy especial, como cuando yo quiero que me levanten un arraigo y no mucho confío en esta persona a la que le estoy dando el mandato, entonces le otorgo un mandato para que me represente en el juicio número tal. Más o menos esto es lo que pasa con la otra variante de la ausencia. Entonces, ¿cuál de las dos debería tramitar uno? Depende de qué es lo que le interese. Si yo sé que el único conflicto o la única fuente de posible conflicto que yo tengo con esta persona es esta relación jurídica en particular, y yo ya lo demandé o lo quiero demandar y lo único que quiero es que haya alguien que lo represente ahí, y si se pierden los bienes no me importa, pues escojo la ausencia para representación en juicio. Simplemente que le nombren un defensor judicial y se acabó. Ahora, si yo soy familiar del ausente, quiero que administren los bienes, o a lo mejor me interesaría que haya un representante del ausente más permanente, por llamarlo de alguna forma, con facultades más amplias de poderlo representar en otra clase de procesos, seguiría esta variante. Entonces, como ven ustedes, el trámite de en medio es exactamente lo mismo. En lo que cambia es, para empezar, en la primera resolución,
En este caso, el juez dicta medidas para la seguridad de los bienes y además nombra un depositario, que no lo hace en la otra variante, y al final, cuando el juez resuelve, que en el otro caso, lo que hace el juez es nombrar un defensor judicial, solo va a representar al ausente en un proceso en particular, y aquí lo que hace es nombrar un guardador que va a recibir los bienes, los va a administrar y además va a tener facultades de representación judicial. Finalmente, según el artículo 415, en este caso dice: por ministerio de ley, el guardador que investiga de todas las facultades generales y especiales que se requieren para la defensa en juicio, pero para transigir, someter asuntos a procesos arbitrarios y recuperar herencias o donaciones y legados necesita de autorización judicial. Estas mismas facultades tendrá el defensor judicial nombrado para representar al presunto ausente durante las diligencias a que se refiere esta sección. El juez discernirá el cargo al guardador y extenderá la certificación que acredite la representación. El previo inventario, avalúo de los bienes y otorgamiento de la garantía de la manera establecida en el Código Civil se le hará entrega de los mismos. Discernido el cargo o formalizada la entrega de los bienes, si lo subiere, el guardador asumirá la representación del ausente, cesando desde ese momento en sus cargos el defensor judicial y el depositario, si no hubiera recaído en alguno de ellos el nombramiento del guardador. Y ahí termina este tema de la ausencia cuando el guardador recibe los bienes. Igual que en todos los casos en que pretendemos que el juez nombre a una persona, proponer que se inician las diligencias. Si ven ustedes, en esta variante de la ausencia hay que nombrar 3 cargos: el defensor judicial, que va a defender al presunto ausente durante las diligencias; el depositario, que se va a hacer cargo de los bienes mientras se tramitan estas diligencias; y finalmente el guardador. Como dice la norma, puede ser una misma persona que ocupe en los diferentes momentos los 3 cargos, pero hay que proponer para esos 3 cargos que participen. La persona que promueve las diligencias voluntarias puede nombrarse como... Proponerse, sí. Nombrarse como alguno de... Sí, no habría razón por la cual. El tema sería, sobre todo, una cuestión de correcto actuar, digamos, suya como solicitante de la ausencia, y del juez de ejercer una adecuada función, el verificar cuál es la justificación que usted está ofreciendo para pedir la diligencia de ausencia. Porque si usted, por ejemplo, dice: mire, es que yo soy familiar del ausente y necesito que alguien cuide de sus bienes, perfecto, no habría una razón por la cual no la pudieran nombrar a usted. O usted dice: mire, es que yo soy la esposa del ausente y resulta que lo demandaron en un juicio y yo necesito que le nombren un defensor judicial para que defienda en ese juicio, perfecto, puede nombrar a usted. Ahora, si usted dice: mire, fíjese que yo necesito demandar a este ausente, o ya lo demandé y entonces pido que le nombre un defensor judicial y me propongo a mí misma como defensora judicial, pues obviamente no sería un actuar correcto de parte suya, porque habría un conflicto de intereses, y el juez, en un adecuado ejercicio de su función, debería decir: bueno, las diligencias serán procedentes, pero voy a nombrar como representante a una persona distinta. ¿Algo más? ¿No? Yo me recuerdo que cuando vimos la incapacidad, usted nos comentó que en ese caso sí se tenía que decir, ¿verdad?, que la promueva en contra de tal persona, quien puede ser notificada. En contra no. Dice que pide la promueva de diligencias declaratoria de incapacidad de fulano de tal. Y el lugar donde se puede notificar. Ajá. En este caso. En este caso no, porque precisamente si lo pudiéramos notificar, no tendría razón de hacer de las diligencias. Entonces usted solo dice que comparece a promover diligencias declaratorias de ausencia del señor fulano de tal, con base en los siguientes hechos, y vamos, se olvida esa parte de que puede ser notificado y la residencia y todo lo demás. En cuanto a la posición, en este caso, ¿quién puede oponerse? Solo la persona, o sea, decimos que mire, no podría ser. Para empezar, en cuanto a la declaratoria de ausencia en sí misma, es menos probable pensar en una oposición. Sería, a mí el único caso que se me ocurre es que exista, para empezar, que comparezca, como usted decía, la misma persona a decir: aquí estoy y no estoy ausente, o que tenga un mandatario con facultades suficientes y que ese mandatario sea el que comparezca a oponerse. Ahora, en el otro caso, sí es más posible, en el que es solo en cuanto a la representación, porque ahí establece el Código Civil
para empezar, que si dejó un mandatario que no tenga facultades suficientes, preferentemente recae en la representación. Entonces, a lo mejor usted estaba proponiendo a alguien distinto y comparezco yo que soy el mandatario y digo, mire, yo no tengo facultades suficientes, pero preferentemente el cargo debe recaer en mí. Por lo tanto, me opongo a que designen como representante a este que está proponiendo. Esa sería una opción. O, aun cuando no hubiera mandatario, sería más razonable pensar en que va a ejercer una adecuada administración un pariente del ausente. Entonces, a lo mejor es una persona que no dejó mandatario, se ausentó del país, pero comparece un pariente a decir, mire, este señor que está proponiendo ni siquiera lo conoce, yo soy su pariente, yo voy a defenderlo por sus intereses. ¿Alguna otra duda? Sí. El defensor judicial que se nombra aquí es solo para este proceso de la... Sí, lo nombra en la primera resolución para que lo defienda exclusivamente en estas diligencias, y al final, cuando el juez nombre guardador y este guardador tome posesión del cargo, queda sin efecto el cargo de aquel defensor judicial. Igual si fuera la misma persona, digamos, me nombraron a mí como defensor judicial y al terminar y declarar con lugar a las diligencias me nombran a mí como guardador. En cuanto yo tome posesión de los bienes, cesa mi cargo como defensor judicial y automáticamente empieza mi cargo como guardador. Ahora, si yo fuera a demandar a un ausente y por motivo del litigio que voy a llevar a cabo en el proceso futuro, tengo interés en que se guarden sus bienes. Entonces, tendría que hacer las dos solicitudes de tanto un defensor judicial para ese proceso que voy a llevar, más un guardador para garantizar. No, por eso les decía, de las facultades que se le pueden dar a una persona de representación como consecuencia de la ausencia, digamos, no es que sean dos cosas totalmente distintas, sino como que las facultades para representación en juicio están contenidas en la otra, que es mucho más amplia. Porque cuando es ausencia para representación en juicio, este defensor judicial tiene facultades de defender, solo de defender en juicio a la persona, no toca los bienes, y además solo lo va a defender en juicio en aquel proceso o aquellos procesos para los cuales se le nombró. En la ausencia para guarda de administración de los bienes, ahí sí va a administrar los bienes y además lo va a representar en juicio, pero no para un proceso en particular, sino para cualquiera en el cual pudiera tener interés este presunto ausente. Entonces, si usted quiere que la persona que designe el juez atienda los bienes y además pueda representar al ausente, solo sigue estas diligencias. Entonces, este va a tener la administración de los bienes, el guardador va a tener la administración de los bienes y además la representación en juicio para cualquier caso en que sea necesario. Ni siquiera lo tiene que mencionar en la solicitud qué caso, porque va a tener representación para todos los casos en que sea necesario. Al final de cuentas, si lo vemos así, la más conveniente sería esta, digamos, a no ser que, como les decía al inicio, a usted lo único que le interesa es una representación específicamente en un proceso y no le interesa todo lo demás. Ahora, tal vez es importante hacerles ver para efectos de ustedes el tema de que uno, cuando lo designan como representante, tiene que tener en cuenta la amplitud de la representación y las posibles responsabilidades para decidir si acepta o no acepta un cargo de estos. Yo tengo un colega que hace años es como se queda en fin, pero la cuestión es que hace varios años se apareció con que él ya estaba graduado en ese entonces, tenía algunos años de estar graduado, y cuando era estudiante, en la oficina donde trabajaba, se siguieron unas diligencias de ausencia. Y entonces lo nombraron a él, no sé si fue como guardador de los bienes o como defensor judicial, pero lo nombraron a él como representante del ausente. Y entonces, como ven, la ausencia no se trata de un cargo en el cual uno prevea que va a tener una duración corta, porque dice, termina el cargo cuando se muera este o cuando regrese el ausente, y si nunca regresa, pues para eterna memoria me quedo yo como su representante. Entonces, que es para
solo para nombrar un defensor judicial, pues sí, cuando se acabe ese proceso se acabó mi cargo, pero en este otro me quedo para eterna memoria mientras yo vivo como representante de la ausente. Entonces el hecho es que a este lo nombraron seguramente como guardador de los bienes y un montón de años después probablemente ya había terminado el proceso que les interesaba en esta oficina. Se aparecieron con que alguien más quiso demandar a este ausente y le estaban notificando a este colega como representante del ausente, como guardador de los bienes, y tuvo que hacerse cargo de esa defensa. Entonces tiene uno que tener cuidado con los cargos que eventualmente le pueden asignar, ¿sí? Una consulta. Y entonces, en caso de que yo como guardador del ausente ya no quiera poseer ese cargo, lo puedo solicitar y vaya a un proceso a un órgano jurisdiccional competente. Dice la norma que puede renunciar, pero que puede renunciar a los mismos casos en que puede renunciar a la tutela, que no es simplemente porque ya me aburrí, ya no quiero, sino están efectivamente establecidos y son bastante cerrados. ¿Alguna otra duda? Entonces hablemos de la muerte presunta. El fundamento de la declaración de muerte presunta la encontramos. Bueno, habría falta mencionar otras par de cosas antes de que sigamos. Una es este tema de quién podría ser designado como defensor judicial, como guardador, según el tipo de ausencia del que estuviéramos hablando. Y en general, en otros casos en el que se designe a una persona que pueda tener la representación judicial de alguien. La ley del organismo judicial regula el mandato judicial y al final de las normas que regulan el mandato judicial, en el artículo 195 dice: las disposiciones de este capítulo son aplicables a cualesquiera otros representantes de las partes. Y dentro de esas normas que regulan el mandato judicial encontramos el artículo 193 que dice: no pueden ser mandatarios judiciales, y tiene el literal C: quienes no sean abogados, salvo cuando se trate de la representación del cónyuge, de su conviviente, que de hecho estuviera inscrito en el registro civil respectivo, y de sus parientes dentro del juzgado de ley, y algunos otros casos. Pero bueno, en líneas generales, para ser mandatario judicial se requiere o ser abogado o ser pariente dentro del juzgado de ley de la persona que va a ser representada. Y dos artículos más adelante dice la ley del organismo judicial: estas disposiciones anteriores aplican para todos los otros representantes de las partes. Eso quiere decir que para casos como este del defensor judicial o del guardador del ausente, si se calificara adecuadamente a esa persona que se está proponiendo, el juez solo debería aceptar como defensor judicial o como guardador, etc., a una persona que cumpliera alguna de esas condiciones, que fuera pariente dentro de los grados de ley de ese presunto ausente o que fuera un abogado. En este ejemplo que les pongo, la persona que designaron como guardador de los bienes en su momento no era abogado, era el procurador de la oficina, pero porque el juez no hizo una adecuada calificación de las condiciones que debía reunir esa persona para nombrar, pero en líneas generales debería cumplirse con ese requisito, que fuera un pariente dentro del grado de ley o un abogado. Y el otro tema es que con todas estas diligencias, me llama la atención que a nadie le haya surgido la duda, con todas estas diligencias hay que ir teniendo cuidado de quién va a ser el juez competente para conocerlas. Porque la norma general dice que tiene que ser un juez de primera instancia, pero recuérdense que el Código Procesal Civil y Mercantil lo hicieron cuando no existían jueces de familia. Entonces, de estas diligencias de jurisdicción voluntaria, hay algunas cuyo conocimiento le corresponde al juez de familia. Por ejemplo, lo que hablábamos la vez pasada, la declaración, ¿sí?, la declaración de interdicción. Y en ese caso, el conocimiento de esas diligencias le corresponde a un juez de familia. ¿Por qué? Porque como vimos de esas diligencias de interdicción, sale
que la persona declarada en estado de interdicción regresa a la patria potestad, que es una institución de familia, o que se le nombra un tutor, que también es una institución de familia. En este caso, el de la ausencia, afectamos el estado civil de las personas, tanto competente si es civil. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, la muerte presunta, decíamos, basada en los artículos 63 y 64 del Código Civil. Dice el artículo 63, transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por dos parientes o desde que se tuvo la última noticia del ausente, podrá declararse la muerte presunta de este, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. A ver, aquí es necesario aclarar algo. La primera parte de la norma dice transcurridos 5 años desde que se decretó la administración por los parientes. ¿Qué es eso de la administración de los parientes? ¿Por qué no saben ustedes qué es? Cuando se declara ausente a una persona, después, con otro procedimiento de jurisdicción voluntaria, los parientes pueden pedir la administración de los bienes. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Por eso es que no vemos esas diligencias, es pura pérdida de tiempo. Entonces, esa parte de la... Y en la práctica no se hace tampoco. De hecho, los casos de solicitudes de ausencia o muerte presunta en la práctica son muy pocos, pero eso de pedir la administración por parte de los parientes no se hace. Entonces, no se compliquen con ese tema. Veamos de esta norma lo que importa, que es transcurrido 5 años desde que se tuvo la última noticia del ausente, puede declararse la muerte presunta de ese, y en tal caso podrán sus herederos testamentarios o legales pedir la posesión de la herencia. Luego, dice, podrá asimismo declararse la muerte presunta A, de la persona que desapareciera durante una guerra en que haya tomado parte o se hubiera encontrado en la zona de operaciones cuando haya transcurrido un año de terminada la guerra sin que se tenga noticia de ella. B, de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. C, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación o otro siniestro. Entonces, al final de cuentas, tenemos 4 supuestos válidos en los cuales puede pedirse una declaración de muerte presunta. El primero, 5 años desde que se tuvo la última noticia del ausente. ¿Eso qué quiere decir? Tenemos que tener unas diligencias de declaratoria de ausencia, que en esas diligencias de declaratoria de ausencia obviamente hayan sido declaradas con lugar. Si se recuerdan, aquí bueno, no lo dice expresamente la cuestión, pero allá donde está lo de la primera resolución, dice que el juez ordena recibir unas pruebas, y las pruebas deben versar sobre lo que dice el artículo 411, que dice: primero, el hecho de la ausencia; tercero, el tiempo de la ausencia. Es decir, en esas diligencias de declaratoria de ausencia debe establecerse desde cuándo está ausente esta persona. Entonces el juez debería decir, por ejemplo, declaro ausente a don Juan Pérez, y que don Juan Pérez es ausente desde el 1 de enero del 2014, por ejemplo, o es ausente desde el 5 de abril del año 2000, que tenía 15 años de estar desaparecido y hasta ahorita a alguien se le ocurrió pedir que se le declarara ausente. Entonces, estos 5 años que establece este artículo 63 no son desde que se le declaró ausente, sino desde que se tuvo la última noticia, que obviamente tendrá que ser un tiempo, puede ser muy largo, puede ser muy corto, pero es un tiempo anterior a la declaratoria de ausencia. ¿Sí me siguen hasta aquí? ¿Sí? Entonces, después de que está declarado ausente, en las diligencias de declaratoria de ausencia decimos, este es ausente desde esta fecha, transcurridos 5 años desde eso, ya se pueden iniciar las diligencias de muerte presunta. Y luego tenemos, ese es el caso general. Simplemente no supimos más qué pasó con este señor, no tenemos algún elemento de juicio que nos permita suponer que murió, pero lo único que tenemos es que en 5 años no volvemos a saber de él. En ese caso podemos pedir que se declare su muerte presunta, ¿sí? En este caso, entonces, la prueba sería la resolución en la que el juez declara la ausencia de la persona. Exacto. Luego tenemos
3 supuestos de situaciones de alguna tragedia, alguna calamidad que en circunstancias normales de salud pudieran hacer presumir que esta persona no resultó viva producto de esto que ocurrió. Y ahí va teniendo diferentes plazos y diferentes momentos a partir de los cuales se cuenta el tiempo. Entonces, cuando se da una situación de guerra, dice transcurrido un año, determinada la guerra, sin que se tenga noticia de ella. Fuera de aquellas guerras que, bueno, actualmente todavía tenemos una guerra que lleva un montón de años ahí en Irak. Entonces esas guerras que tardan un montón de años, por ejemplo, alguien que hubiera desaparecido ahí, un guatemalteco, todavía no podríamos declarar su muerte presunta porque la guerra no ha terminado. Hasta que se acabe la guerra, esperamos un año, y si no hay noticias de la persona, entonces podemos pedir que se le declare su muerte presunta. No es simplemente que hoy empezó la guerra, un tiroteo y ya no se supo del señor y la guerra tardó 15 años, de todos modos durante esos 15 años no podremos ver lo de la muerte presunta basado en esta norma. Sí podríamos ver basados en una declaratoria de ausencia, a lo mejor, pero basados en esta norma hasta que termine la guerra. Luego dice de la persona que se hubiera encontrado a bordo de un buque náufrago o al verificarse un accidente de aviación cuando haya transcurrido un año desde su desaparición. Entonces aquí es el mismo plazo, un año, pero se cuenta de distinta forma. En este segundo caso lo contamos desde el suceso trágico, en la desaparición, el naufragio de un buque, mientras que en el otro caso no desde el suceso trágico, sino desde que se acabó la guerra. Y luego el 6, de la persona cuyo cadáver no haya sido encontrado y hubiera desaparecido por causa de explosión, incendio, terremoto, derrumbe, inundación u otro siniestro. Y ahí no establece plazo. Entonces, en ese último caso, al día siguiente, si yo quiero, puedo pedir que se declare ausente a la persona, no importa, porque se supone que por la naturaleza del suceso trágico no hay necesidad de esperar. Si la persona estaba en el lugar que se incendió y no salió, pues no va a aparecer un año después. Entonces, basado en eso, se puede pedir la declaración de muerte presunta. Entonces, pues igual que en todos los casos, iniciamos aquí con una solicitud, el juez dicta una resolución en la cual aquí con la declaratoria de muerte presunta tenemos el problema de que el Código Procesal Civil y Mercantil no tiene normas procesales para la declaratoria de muerte presunta. El Código Procesal Civil y Mercantil, antes del artículo 411, dice sección segunda, ausencia y muerte presunta. Y luego 412 hasta el 415 habla de la ausencia únicamente. Luego el 416 de la administración de los bienes, que es lo que les decía yo que no se utiliza en la práctica, y el 417 de la posesión de los herederos, que tampoco se utiliza en la práctica. Y al final de cuentas no hay una regulación propia de la muerte presunta. Entonces, ¿qué hacemos? Integrarlo con lo que está regulado para la ausencia, diligenciando aquello que sea aplicable a esto que estamos hablando. Entonces, el juez tiene que ordenar la recepción de las pruebas, tiene que nombrar un defensor judicial, y esa parte del nombramiento del defensor judicial tiene un asterisco que nos lleva aquí abajo, que dice no si ya hubo ausencia de administración de bienes. ¿Por qué? Porque en ese caso no necesitamos a alguien que defienda a esta persona, porque ya tiene su defensor nombrado. Entonces ya tiene el defensor nombrado, y se lo va a representar en juicio, en cualquier cuestión judicial, incluyendo esta solicitud de muerte presunta. El juez ordena que se publique la solicitud, luego dice que dicta providencias para aseguramiento de los bienes, que es algo que tampoco se lleva a cabo en unas diligencias de ausencia que hayan sido para guarda de administración de los bienes, porque ya está el guardador nombrado, que precisamente esa es su función. Y lo mismo el nombramiento del depositario. Si ya hubo declaratoria de ausencia para guarda de administración de los bienes, no hay necesidad de depositario, esta persona tiene su cargo de los bienes. Sería entonces solo cuando estemos en cualquiera de los 3 casos del artículo 64, que no necesitamos una declaratoria de ausencia previa. En esos casos pues se habrá que nombrar un depositario y dar providencias para asegurar los bienes. Se reciben las pruebas, se publica la solicitud igual que en el caso anterior, y lo mismo, la posibilidad de una oposición puede ser solo en cuanto a quién representa, o puede ser a la declaratoria de muerte presunta en sí mismo. Según eso va a ser el trámite.
Si no hay oposición, una vez que esta ha sido resuelta, se le da audiencia al defensor judicial, dice aquí. Ahí dependería, habría que hacer la anotación que sería defensor judicial si nos estamos basando en el artículo 64. Si nos estuviéramos basando en el artículo 63, como decimos allá, no nombramos defensor judicial, sino es el mismo guardador el que nos sigue representando. Por lo tanto, la audiencia aquí se le daría a ese guardador y audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Y entonces ya está el juez en condiciones de resolver las diligencias, declarando la muerte presunta y nombrando un guardador, que nuevamente tenemos aquí un asterisco que nos lleva a que a anotación de ella no es necesario nombrar el guardador si ya hubo una declaratoria de ausencia para guardar la administración de los bienes. En ese caso solo declaramos muerta presunta a esta persona. Y entonces, si ya tuviéramos un guardador nombrado que por lo tanto tiene a su cargo los bienes, tiene a su cargo la representación legal de esta persona, ¿para qué nos serviría tramitar las diligencias de muerte presunta? Para poder iniciar el proceso sucesorio. Base en esa declaración de muerte presunta, podemos iniciar el proceso sucesorio y eventualmente que los herederos lleguen a recibir los bienes. Las inscripciones, según el artículo 68 del Código Civil, dice: la resolución que declara la muerte presunta, así como la que otorga la posesión definitiva de los bienes, será inscrita en los registros del Estado Civil y de la propiedad inmueble que corresponde. Y luego, si hubiéramos nombrado guardador aquí, ese guardador recibe los bienes. Se acabó. Ese es el trámite de la muerte presunta. ¿Dudas? ¿Nadie tiene dudas? No, eso es más civil. Igual que la ausencia. ¿Alguien más? Si no hay dudas, lo dejamos ahí por el día de hoy. El próximo martes. Sí, se papel determinante. Pero el papel es